Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Tergum? Bienvenidos a Tergum, el podcast. Un episodio más y para mí es un gusto, un placer poder llevarles hoy este episodio que para nosotros es muy especial porque hoy tenemos dos grandes invitados. Como cada episodio hemos tratado de traerles expertos en la materia que traemos en cada uno de los temas. Pero hoy, pues bueno, Magdi, bienvenida, buenos días. Creo que hoy es un día muy importante también para el podcast porque trajimos dos expertos que bueno. Así es, Marco, justamente como dices, siempre traemos gente especializada, pero particularmente hoy creo que nos enfocamos a dos personas que por supuesto que nos van a dar información muy importante y sobre todo relevante para cualquier ciudadano. Entonces, pues no se diga más, pues bienvenidos a nuestros dos invitados. Magistrado Faustino Hidalgo, bienvenido, muchas gracias. Magistrado Francisco, bienvenido. Un placer, muchas gracias magistrado por habernos acompañado el día de hoy y pues sin más ni menos pues me gustaría cederles parte del micrófono para que nos puedan compartir un poco de cuál ha sido su labor, su expertise, su experiencia en estos años profesionales, que nos puedan compartir con nuestras audiencias porque estoy seguro que va a sumar muchísimo esta experiencia al tema que hoy traemos. Los dos somos egresados de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Los dos somos egresados de los cursos de capacitación en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Fuimos subprocuradores fiscales regionales, fuimos administradores locales jurídicos en el Servicio de Administración Tributaria y hasta hace poco tiempo nos desempeñamos como magistrados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nuestra experiencia en el tribunal fue de más de 20 años como magistrados. Excelente. Pues nada más. Nada más, exacto. En totalidad, ¿cuántos años suma la experiencia entre magistrado, entre los puestos y que han sido? En lo personal, yo tuve 42 años de servicio. Sí, muy similar. Muy similar. No, pues bueno, pues poquito nada más. No, toda una vida. una gran experiencia que estamos seguros que hoy va a enriquecer mucho el tema que traemos y justamente uno de los temas que no se ha tocado mucho en el podcast, Magdi, es que se quedó muy en el aire el tema de las leyes fiscales. Porque hemos hablado de otras leyes, hemos hablado de seguridad social, hemos hablado de otros elementos que conforman muchas cosas en el ámbito empresarial, pero no solamente de personas físicas o morales, sino en general. Y creo que el tema de las leyes fiscales, hoy en día, hace unos años que hubo mucho cambio en materia fiscal, pues bueno, fue un boom que se dio. Ahora creo que estamos un poco más tranquilos, y si no, por favor, me corrigen, pero sí hablar un poquito más de que nos compartan ¿qué son las leyes fiscales? Porque es algo que muchos de nuestras audiencias nos han preguntado, cómo se regulan, qué son, porque solamente lo conciben como la parte de impuestos, pero no es pagar impuestos nada más. Creo que hay un trasfondo más complejo y de ahí partimos con esa pregunta de ¿qué son las leyes fiscales? Sí. Gracias, Marco. Martín, muchas gracias. Agradecer también a Tergem, Consejería Empresarial. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Esta mañana. Y buenas tardes, buenos días a todos. Para hablar de la ley fiscal hay que tener claro un concepto. El Estado es una persona moral, así como hay personas físicas como nosotros, hay personas morales como son las empresas, pero el Estado en el orden federal o también en los estados de la República son personas morales. Y como toda persona necesitan ingresos para poder cumplir con sus fines. Y tienen también gastos. Entonces tenemos una serie de ordenamientos jurídicos que permiten que esa persona moral, el Estado, en estos niveles de gobierno, incluido también el municipal, obtenga ingresos. Entonces todo lo fiscal tiene que ver con los ingresos y hay distintos ordenamientos. El más importante es nuestra Constitución. Hay muchos artículos en ella, en nuestra Constitución de la República, que se refieren a los ingresos del Estado, quién puede gravar, por ejemplo, para la Federación,
quién puede establecer impuestos para los estados y cómo se crean los impuestos para los municipios. Se establece también un sistema de coordinación. Se ponen de acuerdo la federación, los estados y los municipios para ello, y en la Constitución está la base de ello. Pero también hay una ley fiscal, que es la ley de coordinación fiscal. Está el Código Fiscal de la Federación, están en las entidades federativas los códigos fiscales de los estados. Asimismo, hay leyes especiales que establecen impuestos. Por ejemplo, impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, es un conjunto de normas que regulan todo lo atinente a la percepción de ingresos del Estado. Ok, bastante interesante porque solamente tenemos un concepto, muchas veces las personas que no nos dedicamos o no estamos tan profundamente metidos en el tema, pues para nosotros esto no existe, ¿no? Y bien dicen que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, y vaya que este tema sí es delicado en caso de no cumplir a cabalidad, ¿no? Sí, sobre todo porque de pronto nos podría causar un poco como de escozor, ¿no? De pronto no saber a profundidad qué es, y sin duda pues es importante porque todos los días estamos conviviendo con estas leyes, pues estemos conscientes de ello o no, ¿no? Entonces también me parece que es importante saber y conocer para una buena educación financiera, y también que son claves para el buen desarrollo económico también de una persona tanto como de un estado. Y también por eso preguntarles, ya que menciona que es una persona moral el estado y que bueno, existen estas normativas que seguir, ¿por qué? Digo, para que nuestra audiencia conozca claramente desde un inicio, ¿por qué debemos de pagar impuestos, particularmente en un país como México, ¿no? Y cómo está estructurada esta normativa. Sí, mire, la fracción cuarta del artículo 31 constitucional establece como una obligación de todos los mexicanos el pago de las contribuciones. En ese artículo 31, fracción cuarta, se contemplan los principales principios que deben regir a los impuestos. Uno, desde luego, es la obligatoriedad en el cumplimiento del pago de una obligación fiscal. Otro principio es el principio de proporcionalidad y equidad, es decir, que todos los contribuyentes estamos obligados a contribuir de acuerdo a nuestra capacidad contributiva. Entre más ganemos, más impuesto vamos a pagar. Por eso, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta establece una tasa progresiva. A mayor ingreso, mayor impuesto. Y el principio de legalidad, que es uno de los más importantes. Todo impuesto que sea obligatorio en cuanto al pago para el contribuyente debe estar contemplado en una ley específica. Y también se establece que esa obligación de contribuir es para el gasto público. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, a través del pago de las contribuciones que hagan los ciudadanos, tengan los recursos necesarios para sufragar el gasto público y prestar a los ciudadanos los servicios sociales que requieren. O sea, ese es el punto principal. Todo impuesto está destinado al gasto público. Y ahora, de esta manera que ya sabemos, bueno, que son estas leyes, que por qué tenemos que contribuir, que solamente le conocemos como pagar impuestos, más bien es contribuir, de qué manera hoy en día, o que nos puedan compartir, de qué manera hoy se aplica, se hace esa recabación, o sea, de qué manera se pueden realizar esos pagos y qué reglas existen para poder contribuir de una manera correcta, ¿no? Porque también hay, justamente regresándome al tema de las leyes y en esta estructura que nos menciona el magistrado Francisco, es no todos tenemos como las mismas reglas, o sí tenemos las mismas reglas, es decir, una persona física, una persona moral, basado en ingresos. ¿Cómo aplica este pago y qué reglas hay que seguir? Sí, ya lo comentaba el magistrado Francisco. Hay que contribuir como lo establece la ley. Y en la ley se precisan, en la ley específica, por ejemplo, si es la ley del impuesto sobre la renta o la ley del IVA, se dan las bases y los elementos para pagar la contribución. Un elemento muy importante en todas las contribuciones es lo que se conoce como el hecho generador. Si alguien obtiene un ingreso, si se enajena una casa, si se vende un producto, eso es un hecho generador. Okay. Entonces, conforme a la ley, no podremos entrar a detalle con todo, pero hay reglas para que se saque el cálculo o el importe del tributo. Esto se llama determinar la contribución.
calcular en cantidad líquida la contribución. Por ejemplo, compras una casa, se genera X impuesto, bueno, cuánto vale la casa, qué tasa o porcentaje le aplicas y sale una cantidad a pagar. Todo esto por virtud de otra ley, una ley general que es el Código Fiscal de la Federación. Por regla general lo realiza el particular o el propio contribuyente. Sí. O sea, sería muy complicado, con sus matices, y ahorita vamos a decir por qué, que el Estado calculara los impuestos de millones y millones de mexicanos y en ocasiones de extranjeros que tienen que ver con mexicanos en interacción económica. Sería muy complicado. Entonces, a partir de un principio de buena fe, que el Estado confía en los particulares, estos realizan estos cálculos y hay una herramienta para cumplir con la obligación de pagar, que es la declaración. Okay. Decía que este principio de buena fe hoy en día opera, pero hay una herramienta muy poderosa en la tecnología, porque todas las operaciones prácticamente que tienen los contribuyentes en la interacción comercial, profesional con otras personas, queda resguardada y queda registrada en plataformas tecnológicas. Okay. Entonces, ustedes saben, hoy en día que voy a presentar mi declaración de impuesto sobre la renta, por ejemplo, por la prestación de servicios profesionales, entro a la página del SAT con una clave, una contraseña, y ahí están todas las facturas que yo expedí, todos los FDIs, todos los comprobantes que expedí y también los que me expidieron. Y es más, ya la computadora te calcula el impuesto, pero no es definitivo. Puedes ajustar, puedes agregar unas que no están, quitar otras que no proceden. Entonces, hoy por hoy es mediante la autoliquidación ayudada por el Estado con las plataformas tecnológicas como se realiza el pago. Y tú presentas tu declaración, si tienes un saldo a cargo, inmediatamente te sale una línea de pago, vas a un banco o a través incluso de tu propia computadora haces un pago. Okay. Eso es en general, ¿no? Yo nada más ahí quisiera preguntar genuinamente cómo todo esto que es... Hay mucha información sobre las reglas, sobre los procesos. ¿Dónde el contribuyente puede llegar a tener acceso o conocer todo esto? O sea, existen portales, como me imagino parte de la información que está con el SAT hoy en día, pero en toda esta complejidad, ¿es posible que el contribuyente pueda saber y determinar con todo lo que debe cumplir? En su experiencia, ¿qué nos pueden comentar? Mire, yo aquí considero que es muy importante la labor del contador público, ¿sí? No solamente tratándose de personas morales, sino también de personas físicas. O sea, no todo mundo son expertos en la materia tributaria. Entonces, requieren los servicios de personal que esté capacitándose continuamente en la materia fiscal. La materia fiscal es una materia muy cambiante, ¿sí? Cada año se emite una resolución miscelánea fiscal y precisamente a través de cursos, a través de actualización, pues la gente se va preparando para hacer frente a sus obligaciones fiscales. Yo creo que uno de los elementos más importantes en cualquier obligatoriedad de pago de contribución debe ser el previo asesoramiento de un contador público y, si es posible, de un abogado, para ver la parte jurídica. Digo, es verdad, existen ya muchos métodos de actualización, mucha forma de entrar a documentarse en las páginas del Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, también hay que saber cómo interpretar y entender esa información. Entonces, yo creo que aquí es importante la capacitación continua, la capacitación constante y la preparación a través de cursos, maestrías, todo lo que sea posible, para que se enriquezca ese acervo en el conocimiento de la materia hacendaria. Y sobre esto, ahondando un poquito, decir que hay una ley fiscal que es la de derechos del contribuyente. Y en uno de sus artículos se establece, y también en el Código Fiscal, la obligación del Estado de dar asistencia a los contribuyentes, con módulos a través de Internet, etcétera, etcétera. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en Hacienda, una de las labores más importantes que realizábamos, no me dejarás mentir, era esa, la de asistencia al contribuyente.
porque es muy importante, en la medida que el contribuyente tenga elementos, va a cumplir y va a evitarse riesgos de que le impongan una multa o le determinen una contribución. Sí, de pronto porque es tan amplio este mundo, digo, ustedes tienen ya más de 20 años de experiencia pues trabajando en ello y pues sabiendo estas normas y estas aplicaciones pues a profundidad, pero para nosotros pues como ciudadanos más comunes, aprenderse todas estas reglas y normas de pronto puede ser un poco, no sé, sofocante, ¿no? De pronto, por eso también dejamos pasar los trámites y papeles, pero son muy, muy, muy importantes. Y mencionaba usted que hay ciertas formas específicas de cómo se debe hacer, ¿no? Hay reglas, hay normas, y eso pues también nos exige a que haya un procedimiento para hacerlo. Entonces, saber si nos pueden explicar cuáles serían esos procedimientos de fiscalización o también cómo los estaría estableciendo la ley. Mire, la ley establece como forma predominante para el pago de las contribuciones al cumplimiento de una obligación tributaria la autodeterminación a la que hacía mención el magistrado Hidalgo. Sin embargo, también la ley concede los medios que el Estado requiere para verificar que el particular, los ciudadanos, hayamos contribuido de la manera correcta que establece la ley. En el caso, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 43, establece cuáles son esas facultades de fiscalización que tiene, en este caso, el Fisco Federal para verificar el debido cumplimiento de la obligación fiscal. Okay. Entre esas facultades está la práctica de visitas domiciliarias, que digamos que es la facultad de comprobación por excelencia, porque implica la presencia física de un grupo de auditores en el establecimiento del contribuyente visitado y una revisión física de todos los elementos que integran la contabilidad para verificar si hay o no un cumplimiento correcto de la obligación fiscal. Entonces empezamos con la práctica de visitas domiciliarias. Existe también la revisión de las declaraciones para detectar si existen errores aritméticos, que esto se hace en las oficinas de las autoridades administrativas. Existe la revisión de dictámenes elaborados por contadores públicos cuando están registrados y dados de alta ante el Servicio de Administración Tributaria. Está también la revisión electrónica, la revisión que llamamos de gabinete o de escritorio, pero todas estas facultades de comprobación que se establecen en la ley como facultad para las autoridades administrativas tienen que estar previstas en esa ley. Todo el desarrollo del procedimiento de fiscalización debe estar contenido en una ley. La autoridad no puede hacer nada que la ley no le permita en forma expresa. Sobre todo porque, bueno, hay un término específico que nos compartieron, que es que siempre se debe cumplir la ley en su tramitación y importante que se deben de cumplir o se deben respetar los derechos humanos. No sé si nos pueden ampliar esta idea. Sí, omitía al principio, al hablar de todo el marco jurídico del derecho fiscal, un instrumento muy importante, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es un tratado internacional que suscribió el Estado mexicano con la ratificación del Senado y que vale en relación a derechos humanos. Y muchos aspectos que están en la Constitución en materia fiscal y en general están también ahí reconocidos. Este tratado se firmó en 1967. Entonces, para realizar una visita domiciliaria como las que comenta el magistrado, hay que respetar la Constitución, el Código Fiscal, pero también respetar derechos humanos, ¿sí? Y algo que hay que destacar hablando de los procedimientos es que la fiscalización busca corroborar si una persona física o moral cumplió con su obligación a la que nos referimos, sí, de pagar. Y si no lo hizo, si no pagó, pagó menos, entonces ya vienen otros procedimientos. Hay un procedimiento de liquidación de la autoridad, ya emite una resolución firmada por una autoridad en donde se especifica por qué no cumplió, cuánto debe de pagar y con frecuencia también ahí se le impone una sanción. Entonces tenemos el procedimiento de fiscalización, el de liquidación, el de sanción, y si en esa resolución hay un crédito y no se impugna a través de un medio de defensa, queda firme.
Entonces ya entramos a otro procedimiento fiscal que está en el Código Fiscal, que es el procedimiento administrativo de ejecución. O sea, ya llegan coactivamente a cobrar, a reclamarte el pago y embargarte y rematarte y todo lo que sea necesario. En ese aspecto, magistrado, de algo me gustaría que nos pudiera nutrir un poquito más, porque siempre yo creo que es la pregunta que todos nos podríamos hacer en determinado momento. ¿Y qué pasa si no pago? Bueno, me queda claro que hay un proceder en este tema de fiscalización, pero la autoridad, ¿qué puede hacer? Es decir, yo tengo un crédito fiscal o en mi empresa y por alguna situación pues no cumplí con mi obligación como marca la ley. ¿A qué soy sujeto? ¿Qué me puede esperar en ese incumplimiento? ¿Qué es lo que se podría venir? Y ahorita, porque quiero llegar a la parte que menciona de la defensa. Pero antes saber y que nuestra audiencia sepa, porque es como un mito que ahorita creo que hay mucho y todo el mundo le tiene miedo al SAT, ¿no? Pero creo que no tendríamos que tener miedo porque pues si cumplimos de manera oportuna y como lo marca y ahora que toda esta información como bien mencionan, pero ¿qué se puede esperar en un momento que yo tenga justo un crédito fiscal, que no haya yo pagado, que no haya yo contribuido en mis declaraciones? ¿Qué me puedo hacer acreedor? ¿Desde una multa, desde literal un procesamiento legal? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se puede esperar el contribuyente en el caso de ese incumplimiento con conocimiento de causa? A ver, estamos distinguiendo que ya existe el ejercicio de una facultad de comprobación. El fisco ya determinó la existencia de un crédito fiscal a cargo del particular y que este particular no cubrió. Tampoco utilizó un medio de defensa en contra de la determinación de la autoridad. Simplemente tuvo conocimiento del crédito y no lo quiso pagar. En esos casos, la autoridad administrativa, la autoridad fiscal, tiene a su alcance, obviamente, el procedimiento administrativo de ejecución que tendrá que seguir para efecto de hacer efectivo el crédito fiscal, ya sea para lograr su cobro en efectivo o para lograr su cobro a través del embargo de los bienes que tenga el particular, ¿sí? E incluso queda abierta la posibilidad del ejercicio de una vía penal por la comisión del delito de defraudación fiscal. ¿Sí? Ahora, caso distinto es cuando el particular no ha cumplido con el pago porque la determinación del crédito está sujeta a una resolución jurisdiccional cuando el particular hizo uso de algún medio de defensa. Por eso hay que distinguir las dos circunstancias. Okay. ¿No? Y si nos vamos un poquito antes de la fiscalización, o sea, del inicio de este procedimiento de verificación, de si cumpliste con esa obligación que tienes de autoliquidarte, si no hay fiscalización, hay la posibilidad para el contribuyente de presentar declaraciones complementarias. A lo mejor hubo un error del contador o no estaba claro un punto, me lo precisaron mis asesores externos, que por eso es tan bueno que apoyen siempre a los empresarios, a los contribuyentes. Bueno, hay la oportunidad de presentar una declaración complementaria. Y si había pagado, por ejemplo, $1,000,000 y ahora tengo que pagar 500,000 pesos más, pues no hay problema, se va a actualizar y se van a pagar recargos correspondientes. Pero ya me voy a evitar los problemas de la fiscalización. Okay. También es importante que en el caso de que el contribuyente, por ejemplo, la autodeterminación del crédito, o sea, ya platicaba el magistrado que el medio por excelencia del cumplimiento de la obligación fiscal es a través de la declaración voluntaria que se presenta por parte de los particulares. Mientras no haya el ejercicio de una facultad de comprobación, ¿sí? Mientras la autoridad no haya determinado un crédito fiscal, el particular tiene a su alcance el cumplimiento espontáneo de la obligación omitida. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que la autoridad descubra la omisión en el pago de la contribución, yo me doy cuenta, me asesoro y presento una declaración complementaria, como decía el magistrado, y esto se considera cumplimiento espontáneo de la obligación. ¿En qué nos beneficia? Que en ese caso no va a haber lugar a imposición de sanciones, no se considera la existencia de una infracción y mucho menos de un delito, ¿sí? Si el particular reconoce una omisión en el cumplimiento de la obligación no determinada por la autoridad, en forma espontánea puede cumplir con esa obligación. Incluso, pequeño paréntesis, aún durante la fiscalización, el Código Fiscal
permite en ciertos casos, en ciertos momentos, por ejemplo, de una auditoría, el que haya un acuerdo conclusivo. Ponerse de acuerdo en las omisiones, y esto en beneficio del contribuyente, porque hay una reducción incluso en la multa o en las sanciones que procedan. O sea, siempre hay posibilidad de corregir el camino. Eso es muy importante que nos los compartan, porque muchas veces creemos que la determinación por la autoridad marca ya no una salida, y puedes ya estar como en el desconocimiento, pues tienes otras facultades, ¿no?, que pueden complementar y no determinan necesariamente un delito o una omisión que te lleve a un incumplimiento mayor, ¿no? Sí, entonces, claro. Eso es importante. Sí, claro, porque retomando lo que decía el magistrado en un inicio, que existen procedimientos y que algunos ya están automatizados, de pronto no son rígidos, no son estrictamente. Hay que hacer revisiones y demás, y en ese sentido me queda claro que en este aspecto queda este parámetro, ¿no?, de rectificar o verificar que estemos realmente cumpliendo como se debe. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría hacer una breve como recapitulación de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, somos contribuyentes o como ciudadanos tenemos esta obligación de contribuir con el Estado. El Estado tiene todo el derecho, pues, de recibir para el gasto público. Correcto. Y como habíamos mencionado hace un momento, si no lo hace el contribuyente, el Estado también tiene todo el derecho de, pues, digamos, poner alguna sanción para ello. Pero lo que más me llama la atención es el tema de los derechos humanos, Marco. ¿Hasta qué punto este Estado puede, digamos, exigir o pedir al ciudadano pues la retribución como se debe, ¿no? Es decir, ¿qué sucede si al tramitar un procedimiento fiscal las autoridades no cumplen con lo que establece la ley? Porque también ellas, o esta ley, es decir, el hecho de que pueda exigirlo, también tiene ciertas normas o ciertas leyes que debe de cumplir, ¿no? ¿Qué pasa si el Estado, o bueno, en este caso, quien tenga que recaudar el fondo, no respeta los derechos humanos? Bien, en cualquier caso, sea que se viole la ley o se viole un derecho humano que va de la mano, porque la mayoría de los derechos humanos que están en este tratado que les mencioné y otros muchos que ha firmado el Estado mexicano están reconocidos en la Constitución. Bueno, en la medida que se viole la ley y se violen derechos humanos, el propio legislador ha concedido a los particulares la posibilidad de hacer valer medios de defensa ante la propia autoridad, el propio SAT, por ejemplo, o autoridades locales, con un recurso administrativo. Oye, te equivocaste, te exijo esta prueba, valórala, o ante otros órganos, como por ejemplo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y la vía entonces es el juicio contencioso administrativo. Y ya después, si a final de cuentas no se ponen de acuerdo, digamos, las partes en las resoluciones, la última instancia la tiene el Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Ahí se va a determinar en esta sentencia si hay violación a la ley, si hay violación a los derechos humanos. Hoy hablan del principio de convencionalidad. ¿Por qué convencionalidad? Por la convención del Pacto de San José, la Convención de Derechos Humanos de San José. Por eso, principio de convencionalidad. Tiene que ver con esa parte. Si pudiera puntualizarnos, perdón, Marco, antes de avanzar, ¿cuáles serían puntualmente aquellos derechos humanos que no se podrían respetar o que podrían infringirse, pues, en este ámbito? Miren, comentábamos al principio de esta plática que uno de los principales rectores para el cumplimiento de las obligaciones tributarias es el principio de legalidad, ¿sí? O sea, todos los impuestos deben estar contemplados en una ley específica. Y las autoridades administrativas tienen una serie de facultades que la misma ley les está regulando y les está reglamentando. La autoridad, en el caso de la práctica de ejercicios de facultades de fiscalización, de comprobación, de determinación de cobro, tiene que ajustarse estrictamente a las disposiciones legales que regulan esa actuación.
En caso de que la autoridad no cumpla con esas obligaciones, el particular tiene la posibilidad de recurrir a los medios de defensa que mencionaba el magistrado a través del recurso administrativo de revocación o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué es lo que va a argumentar el particular en su defensa? Precisamente la violación a las disposiciones legales que rigen el actuar de la autoridad, ¿sí? Y en su caso, obviamente, si la autoridad no se ajustó estrictamente a esa reglamentación, entonces también se está violando, aparte de los aspectos de legalidad, los derechos humanos del particular, ¿sí? Y hay que hacerlo valer en esos medios de defensa. Ahora, no es solamente importante que exista esa posibilidad de defensa del particular, también hay que saber cómo ejercerla, ¿sí? O sea, nosotros en nuestra experiencia en el tribunal, o sea, muchas veces nos damos cuenta de que efectivamente existe alguna omisión o alguna irregularidad en el actuar de la autoridad administrativa. Sin embargo, si esa irregularidad no se plantea en la demanda de nulidad o no se planteó en el recurso administrativo de revocación, el tribunal no puede entrar a suplir la deficiencia de la queja, porque la materia administrativa es de estricto derecho. No es como el amparo penal o el amparo laboral, en el que el juzgador tiene esa facultad de suplir la deficiencia de la queja. En la materia administrativa no se puede. Entonces aquí es donde entra la importancia que comentábamos de hay que defenderse, pero también saber defenderse. Y en ese tenor, ¿cuáles son, ahora que ya lo mencionaron, y creo que hace esta conexión con los medios de defensa, ¿qué es un medio de defensa fiscal? Solo para que quede rectificado el concepto, y qué medios de defensa existen hoy con los que los contribuyentes pueden contar y hacer esta defensa, este actuar que nos menciona el magistrado Orozco, pero saber aplicarla y en qué momento y bajo qué contexto, ¿no? Bien, antes de contestar eso, si me permites, Marco, poner un ejemplo muy sencillo de cómo puede haber una violación a un derecho humano en una acción de la autoridad fiscal. Vamos a suponer que entran a tu domicilio sin una orden de visita. Hay un derecho humano, además de lo que dice la ley y la Constitución, el derecho de inviolabilidad al domicilio. Entonces, en el momento en que alguna autoridad entra sin una orden, en ese momento hay una violación de derecho humano. Y entonces puedes hacer valer medios de defensa. Esta violación que pongo como ejemplo es tan grave que inclusive te puedes ir directamente al Poder Judicial, ¿no? Hay otras que hay que irlas canalizando ante el Tribunal Administrativo que mencionábamos. ¿Qué medios de defensa son? Bueno, pues los recursos ante la propia autoridad, generalmente lo resuelve el superior del área que dictó el acto, que impuso la multa. El juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un tribunal con mucho prestigio, que opera en nuestro país desde 1936, mediante la expedición de la Ley de Justicia Fiscal, que entró en vigor en el 37, y era el Tribunal Fiscal de la Federación. Fue evolucionando, etcétera, y esa es una instancia administrativa. Y luego está el procedimiento de amparo directo contra las sentencias que no le favorecen a un particular en este juicio contencioso. Si quieres, para redondear lo que comenta el magistrado, aquí es muy importante esto. El recurso administrativo de revocación se maneja como un método de autocomposición entre las partes, es decir, el particular que es afectado por un acto de molestia puede ante la misma autoridad que lo emitió decirle: oye, te equivocaste, yo no omití el pago de los impuestos y aquí te estoy acreditando mis pruebas, ¿sí? Si ese recurso de revocación es resuelto satisfactoriamente, pues el particular ahí se queda contento y no pasa absolutamente nada. Si la resolución que emita la autoridad al recurso de revocación no le satisface su interés jurídico, o sea, no le está dando la razón, y él considera que la tiene, entonces contra la resolución emitida en el recurso se puede ir al juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y todavía contra la sentencia que emita el tribunal, si sigue sin ser del convencimiento del particular,
controvierte la sentencia del tribunal ante el Poder Judicial de la Federación. Ahora, aquí solamente quiero hacer énfasis en cómo está integrado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como decía el magistrado, es una institución que nació desde el año de 1936, cuyo único objetivo era resolver las controversias de carácter fiscal. En el devenir del tiempo se fue ampliando su competencia a distintas materias hasta llegar a lo que actualmente es ahora. Prácticamente resuelve todas las controversias en contra de cualquier dependencia de la Administración Pública Federal. ¿Sí? El tribunal, cada sala del tribunal está integrado por 3 magistrados. Entonces no es solamente la voluntad que analiza y resuelve un juicio de nulidad, son 3 visiones diferentes y sus resoluciones pueden ser emitidas o por unanimidad o por mayoría de votos. Y yo creo que esa es una de las ventajas que tienen los que acuden a defender sus intereses ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que su asunto se resuelve en forma colegiada. ¿Sí? Y ampliando un poco, antes de que pasemos a las respuestas de la pregunta que hiciste, Marco, en este tenor también solemos hablar mucho de las faltas que solemos cometer de pronto los contribuyentes, ¿no? Igual por desconocimiento o por cualquier otra situación, pero no siempre tenemos muy claro que también la autoridad tiene esta, suele equivocarse también o suele haber disparidad. Entonces, ya mencionaron una, pero ¿cuáles serían entonces estas principales faltas? O si esta falta que mencionaron es frecuente, o cuáles serían las faltas más frecuentes que estaría cometiendo la autoridad en estos procedimientos fiscales. Ahí la base está en la ley. Conforme a la ley hay que determinar si se causó o no un impuesto. Que si compraste una casa, entonces tienes que pagar el 10%. Oye, pero yo no compré la casa, la compró mi esposa o la estoy rentando. Bueno, ese va a ser un tema, digamos, de fondo y se va a determinar, ¿no? Estás apreciando mal ese contrato. Es algo muy tonto, pero no es un contrato de compraventa, es un contrato de arrendamiento, entonces se anula esa resolución. Y así cualquier cuestión de fondo. Pero también puede haber vicios durante todo el procedimiento. Los auditores no entregaron la orden, no se identificaron durante el procedimiento o no requirieron la información que debían haber requerido. O sea, N cantidad de supuestos se pueden dar y se dan con mucha frecuencia. Inclusive muchas veces se reponen los procedimientos. A veces hay un vicio en la parte o en el acto 3 o 4 de un procedimiento, se repone, ¿no? Hay veces que no, hay veces es de tal magnitud que ya no da lugar a una reposición. Entonces, depende cada caso, ¿no? ¿Y suelen ser muy prolongados estos procesos? Bueno, en la ley se establecen términos para practicar las visitas domiciliares. Hay un término si es una visita en tu domicilio, hay un término si es una revisión de gabinete, igual si es una revisión electrónica, e inclusive si no se sujeta la autoridad a esos términos, se da lo que se llama la caducidad especial, y puede anularse un crédito por no concluirse una visita en la fecha adecuada. Ok, no, pues la verdad es que es un tema muy, muy interesante porque así como existen todas estas irregularidades también en materia como contribuyentes por desconocimiento, pues también pues creo que a veces la autoridad también hay algunas omisiones administrativas, ¿no? No con dolo tal vez, pero sí hay también, y ahí es muy importante, y retomo estos comentarios de los medios de defensa fiscal. O sea, es importantísimo que el contribuyente sepa que hay medios que lo pueden llevar a rectificar pues ese dictamen o esa situación o conclusión que de primer inicio pudo haber puesto o impuesto la autoridad. Sí. Y justamente, magistrado, aquí nos hace pues mucho eco los medios de defensa en materia fiscal, que nos pueda compartir un poquito aquí, pues bueno, esta obra que nos comparte amablemente y que bueno, podamos estar dando pues aquí toda la información también para nuestras audiencias, que son los medios de defensa en materia fiscal, que es una obra literaria, pues bueno, no sé si literaria, por favor corríjame, pero es una obra que bueno, es de su autoría
Platíquenos un poquito cómo esto nos puede ayudar, estas bases, estas herramientas, para poder conocer justo todo este tema de que hablamos de que a veces por desconocimiento, pero no solamente al contribuyente, sino a la persona o el profesionista que esté dedicando, como bien decía, un consultor, un contador. Son herramientas de base que tiene que tener para poder especializarse y conocer todo este tema, ¿no? Sí, gracias. Con mucho gusto. Bien, esta obra, junto con esta que es antecedente, que tiene que ver con los procedimientos fiscales, que de alguna manera se complementa, pues se desarrolla con un hilo conductor muy sencillo, ¿no? México está constituido como un Estado constitucional de derecho, de tal suerte que todas las autoridades, incluidas las fiscales, tienen que sujetar su actuación a la ley. Y en materia fiscal, esa actividad del SAT, de todas las administraciones tributarias, se tiene que llevar a cabo conforme a los procedimientos que establece la ley. ¿Sí? Inclusive la ley que emite el Congreso de la Unión tiene que respetar los principios de los que hablaba el magistrado, que sea proporcional, que sea equitativa. Imagínense una ley fiscal que determine que el 95% de tus ingresos, Marco, son para el fisco. O sea, es una ley que no es proporcional, no guarda relación con tu capacidad contributiva, es privativa, ¿no? Entonces, debe sujetarse la ley a la Constitución, los procedimientos a las leyes y a la Constitución, y también respetar derechos humanos. ¿Qué sucede si no es así? Tenemos los medios de defensa, que están los mencionados, medios de defensa para los particulares, como son los recursos, dicen en sede administrativa, o sea, ante la propia autoridad, pero también está el juicio contencioso. También en los estados hay tribunales contenciosos, el amparo indirecto, el amparo directo, y para otras personas que también pueden reclamar violaciones generales, hay dos medios de defensa que abordamos en este libro, que son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. A lo mejor una ley es inconstitucional y no lo puede impugnar toda la sociedad, entonces hay un grupo representativo de la sociedad, X número de diputados, X número de senadores, que van a promover la acción de inconstitucionalidad para que esa ley no nazca a la vida jurídica, o si nació, que deje de tener efectos, etc. Okay. Entonces, estos dos libros tienen esta secuencia. Y bueno, están a sus órdenes, los pueden adquirir en Amazon, están de alguna manera autoeditados a través de la plataforma de Amazon, y pues ojalá pudiera claro que sí, excelente. Lo vamos a dejar aquí en nuestros datos para que, pues bueno, ya lo saben, a todo nuestro auditorio, pues es un gusto poder compartir esta información. Y digo yo, que no soy especialista en la materia, la verdad es que cada vez que tengo la oportunidad y el gran gusto de compartir la mesa, pues la verdad sí me motiva mucho a conocer un poquito más acerca de, porque no nos aparta. O sea, todo esto pues hoy nos rige, ¿no? Decía Magdi, pues todos los días necesito ser un empresario, pues para preocuparme por pagar mis impuestos, ¿no? O sea, tengo que contribuir y conocer esto, pues creo que a las personas que nos escuchan, que son especialistas en la materia, pues saber que todo es cambiante, como ya lo decía magistrado, que está constantemente evolucionando, sí, y cambia dinámicamente, Magdi. Sí, justo Marco, como decías, no hay necesidad de ser pues especialista para enterarse de estos temas, pero también abundando sobre lo que decía el magistrado, ¿quiénes son las personas que deberían como estar más enteradas o conocer a mayor profundidad elementos y herramientas como las que nos propone aquí el magistrado Faustino? Mire, yo creo que la capacitación en la materia fiscal debe ser a sectores muy amplios que tengan que ver precisamente con las personas que están obligadas al pago de los impuestos, ¿sí? Empezaríamos por los contadores públicos, por los mismos empresarios, por los mismos que son causavientes del impuesto, desde luego abogados, consultores, estudiantes y profesores en la materia. Hemos platicado el magistrado y yo de que en nuestros tiempos la materia fiscal en las universidades, parece increíble, no era de carácter obligatorio en los planes de estudios.
Entonces, cuando los muchachos oían hablar de la materia fiscal, decían, oye, pues es que eso no es para abogados, es para contadores. Es un craso error lo que se pensaba entonces y lo que se siguió pensando muchos años después. O sea, la materia fiscal es para administradores de empresas, para contadores, para abogados y para los empresarios. Que el empresario sepa, ¿sí?, qué es lo que tiene que cumplir en materia tributaria y que tenga asesores que estén debidamente capacitados y actualizados precisamente para evitar que su patrón, su empresa, llegue a tener un problema o un conflicto de carácter tributario. O sea, obviamente lo ideal es la prevención del litigio y eso se logra a través de planeación estratégica, de verificar que desde el principio el particular está cumpliendo debidamente con las obligaciones fiscales, bien asesorado por su contador, por su abogado, por su administrador, ¿sí? Y después de eso, en caso de que ya exista la actuación de una autoridad administrativa, pues, ¿qué es lo que puede hacer el particular ante los actos de molestia que inicie la autoridad? Sí, por favor, magistrado. No, y complementando un poco, decir que si bien la materia fiscal se identifica, y con razón, al contador, para el desarrollo profesional del contador, también debe estar ahí el abogado. Y en el procedimiento donde interviene el contador, hay temas legales que hay que considerar, hay que ver el enfoque jurídico, no nada más el contable. Y cuando estamos en un litigio, por ejemplo, ante un tribunal, es muy valiosa la presencia y el acompañamiento del contador con el abogado. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en Hacienda, en la Secretaría de Hacienda, dábamos cursos a los auditores. Nosotros estábamos en la defensa de los asuntos ante el Tribunal Fiscal entonces, y se venían abajo muchos juicios por temas formales, por identificaciones, por no entregar y les decíamos, imagínense que el producto de una auditoría es como un gran licor, que lo valioso es el vino que está en el recipiente. Pero ¿qué pasa si el recipiente tiene una cuarteadura o tiene un hoyito, etcétera? Por ahí se va todo el líquido. Entonces, muchos asuntos los pierde la autoridad por temas formales. Entonces, también ellos tienen que cuidar, respetar la ley, ¿no? Entonces, esta correlación entre el abogado y el contador es fundamental. Y coincido, creo que también el empresario tiene que tener una visión muy general, más general, claro, de qué se trata. Es como quien contrata a un arquitecto, ingeniero, para que te hagan una casa y no te metes en lo absoluto, pues a lo mejor al final del camino vas a ver una obra que no te va a satisfacer, no es solución para ti, ¿no? Lo mismo en esta materia. Sí, justo mi comentario iba en ese tenor, que no solamente se creía mucho eso, aparte que esa era la labor del contador, pero hoy en día lo vemos, digo, nosotros que estamos muy de cerca en la firma en Tergum, pues vemos que el tener una consejería, consultores, consejeros que se alineen, que es todo un 360, o sea, no nada más va el contador, sino va todo un equipo de consejeros que engloba este ecosistema para poder ayudar. Pero no solamente eso, dijeron algo muy importante, que es la capacitación, pero no solamente capacitarte, sino estar actualizado. Y toda esa parte de la capacitación, poder aplicarla a poder ayudar o beneficiar a pues, tu cliente, a tu asesorado, a tu empresario, ¿no? Porque sí, es complicado que el empresario pueda ahondar en todo esto, porque muchos empresarios, pues no todos pueden llegar a ser profesionistas o tener cierto interés por la materia. Entonces creo que es algo muy importante. ¿Ustedes recomendarían ampliamente pues que se siga capacitando la gente, o a través de qué medios? Si ya lo comentaban, en la universidad no nos los dan o no lo dieron, hoy en día pues creo que existen otros medios de especializarse, ¿no? Y actualizarse sobre todo. Sí. Yo creo que actualmente la materia fiscal, obviamente en las universidades ya se le da la importancia que tiene, ¿sí? Tan es así que ya existen diplomados, maestrías, doctorados inclusive, pero yo creo que no debemos limitarnos solamente a eso, sino también estar tomando los cursos, ¿sí? Actualización, participar en todos los congresos que organizan asociaciones como las de ustedes, ¿sí? En las que se reúne una serie de personas que pueden dar muchísima información actual
y que puede ser una fuente de alimentación muy abundante precisamente en esta materia. O sea, yo creo que no está nada que se pueda reñir con la capacitación. La capacitación debe ser constante, debe ser actual y debemos querer cada vez más. Decíamos cursos, diplomados, especialidades, maestrías, doctorados. Yo creo que todo eso nos va a dar y les va a dar a todo el mundo las mejores herramientas para cumplir primero adecuadamente con sus obligaciones fiscales y también para saber qué hacer. Claro. En el caso de ser sujeto de alguna facultad por parte de la autoridad administrativa. Y hasta los podcasts también. Sí. Mucha gente hoy. Sí, esto llega, no sé a cuánta gente llega esta información, esto que se está comentando ahorita, pero yo les aseguro que esto despierta mucho la intención de saber más de la materia. Y desde luego, pues nosotros estamos a su... Sí, así es, justo el objetivo principal de tener este espacio con expertos en la materia es, si bien no profundizar, pero lo que sí pasa es incentivar a las audiencias a cuestionarse, ¿no? Tuvimos algún episodio justamente donde hablábamos de las leyes en materia de seguridad, el aseguramiento de las trabajadoras de casa, y pues incluso en Afores, ahora que vino esta a la mesa hace un par de meses. Y pues sí, todos aquí dijimos, pues sí, nadie conoce su Afore, ¿no? Vamos a ponernos a investigar nuestra Afore. Son espacios que promueven y les agradecemos mucho que con su expertise nos puedan ayudar a invitar a nuestras audiencias a que puedan seguir capacitándose, y esperamos de verdad pues verlos pronto como parte de nuestro instituto hermano, el Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas, que pues también nos puedan ahí contribuir también con su expertise, toda esta experiencia. Porque pues bueno, Magdi, si llevan 40 años en el medio magistrados, pues bueno, y que estemos actualizados, eso pues creo que es un referente y un ejemplo que nos puedan compartir esa experiencia a través de los cursos que está dando el instituto, y pues bueno, también pues obviamente con estos materiales que ayudan mucho y refuerzan mucho. Sí, así es, y coincido totalmente, ¿no? Que no podemos aprender de pues aquí los dos magistrados con toda la experiencia que tienen y el conocimiento, y sobre todo porque decían algo importante, ¿no? No una sola persona o no solo un especialista va a conocer de todo, ¿no? Es muy importante este trabajo interdisciplinario que se hace con diferentes ramas, pues para aplicarse y apegarse a la ley. Herramientas como estas nos lo hacen saber y nos saben hacer hacia dónde podemos ir o hacia dónde encaminarnos para hacer lo correcto. Magistrado Orozco, magistrado Hidalgo, la verdad, a nombre de todo Tergum del Instituto Benemérito, les damos mucho las gracias por habernos acompañado, y pues bueno, cederles el micrófono si quieren, pues en algún último comentario, a conclusión que nos puedan compartir, pues adelante. Pues yo solamente agradecerles, reiterarles el agradecimiento y destacar para los estudiantes que todavía no saben de derecho, particularmente a qué se van a dedicar, que exploren la materia administrativa, la materia fiscal, porque pese a lo que comentaba el magistrado Orozco, sigue habiendo en los estudiantes de derecho la idea de que el fiscal es para contadores. No es cierto. Sí es para contadores, pero también para abogados. Entonces, hacer esta invitación a los estudiantes. Pues muchísimas gracias por la invitación, y esperamos haber sembrado la semillita de la inquietud para adentrarse más en estos temas tributarios, ¿no? O sea, yo creo que son temas dignos de explorarse, de caminarse más y, por supuesto, de capacitarse y actualizarse. Muchísimas gracias por la invitación. Magistrados, pues muchas gracias. También muchas gracias. A nombre de Tergum nuevamente, pues les extendemos el agradecimiento por habernos brindado un espacio de su agenda, porque también pues sabemos, para la gente que nos escucha y nos ve en YouTube y nos escucha en todos los medios, pues bueno, los magistrados pues no tienen una agenda bastante complicada, y les agradecemos y valoramos mucho que nos hayan compartido este espacio con toda nuestra audiencia, con la firma y con nosotros, por también pues enriquecernos también. Pues es un agasajo poder también escuchar mucho de esta información. Pues, Magdi, muchas gracias por habernos acompañado también. A toda la producción, muchas gracias. Y pues los invitamos a que nos sigan. Aquí les vamos a dejar los links de referencia. También, por supuesto, compartir un poquito de la información de los magistrados para que puedan, pues, cualquier cosa, pues también, pues, acercarse en sus medios. Y muchas gracias a todos, Tergum, el podcast, a Tergum, al Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas también muchas gracias. Y pues muchas gracias a todos en general. Nos vemos hasta la próxima.